En algunas personas el movimiento hacia afuera de crecimiento y expansión queda gravemente trastornado por un inicio aparentemente prematuro del movimiento de retorno, la disolución de la forma. En algunos casos es una alteración temporal, en otros es permanente. Creemos que un niño no debería afrontar la muerte, pero el hecho es que algunos niños tienen que afrontar la muerte de sus padres por enfermedad o accidente, e incluso la posibilidad de su propia muerte. Algunos niños nacen con discapacidades que restringen gravemente la expansión natural de su vida. También se puede sufrir una grave limitación a una edad relativamente joven. La interrupción del movimiento hacia afuera a una edad en la que no debería ocurrir puede también, en potencia, provocar un despertar espiritual temprano en una persona. En último término, no ocurre nada que no debería ocurrir, lo que equivale a decir que no ocurre nada que no forme parte del todo y su propósito. Y así la destrucción o la interrupción del propósito exterior pueden llevarte a encontrar tu propósito interior y, en consecuencia, inducir la aparición de un propósito exterior más profundo, que está en sintonía con el interior. Muchos niños que han sufrido mucho se convierten en jóvenes adultos que son más maduros de lo que corresponde a su edad. Lo que se pierde en el nivel de la forma se gana en el nivel de la esencia. En la figura tradicional del vidente ciego o del sanador herido de las antiguas culturas y leyendas, alguna gran pérdida o discapacidad en el nivel de la forma se convierte en una apertura al espíritu. Cuando se ha tenido una experiencia directa de la naturaleza inestable de todas las formas, es probable que nunca vuelvas a sobrevalorar la forma ni a perderte al perseguirla ciegamente o aferrarte a ella. La oportunidad que representa la disolución de la forma, y en particular la vejez, está solo empezando a reconocerse en nuestra cultura contemporánea. En la mayoría de las personas, esa oportunidad se sigue perdiendo trágicamente, porque el ego se identifica con el movimiento de retorno, como antes se identificaba con el movimiento hacia afuera. Esto da como resultado un endurecimiento de la concha del ego, una contracción en lugar de una apertura. Y entonces el ego disminuido se pasa el resto de su vida gimoteando o quejándose, atrapado en el miedo o la ira, la autocompasión, la culpa, las acusaciones u otros estados mentales y emocionales negativos o estrategias de evitación, como aferrarse a los recuerdos y pensar y hablar sobre el pasado. Cuando el ego deja de identificarse con el movimiento de retorno en la vida de una persona, la vejez o la proximidad de la muerte se convierten en lo que deben ser, una apertura al reino del espíritu. He conocido personas ancianas que eran encarnaciones vivas de este proceso. Se habían vuelto radiantes. Sus formas debilitadas se habían vuelto transparentes a la luz de la conciencia. En el nuevo mundo, la vejez será universalmente reconocida y muy valorada como una época para el florecimiento de la conciencia. Para los que aún estén perdidos en las circunstancias exteriores de su vida, será una época de volver a casa, en la que se hagan conscientes de su propósito interior. Para otros muchos, representará una intensificación y culminación del proceso de despertar.